José Grieco y junto conmigo están Manuel Lesma, Cataly Moreno y el gran... Un aplauso, por favor. El gran Carlos Contreras. Bueno, hoy hablaremos sobre un tema bastante mediático, ¿ok? Bueno, que realmente se trata de los medios, la agenda setting, ¿sí? Okay. En teoría, la agenda setting es como, desde mi punto de vista, un filtro entre los medios de comunicación actualmente. Pueden decir qué tan importante, qué tan relevante a nivel político, entretenimiento y cultural, ¿verdad? Es una noticia o una información. Entonces, Carlos, aquí presente, va a explicar más a detalle. ¿Qué opinas, Carlos, sobre la agenda setting? Bueno, yo creo que antes de opinar sobre la agenda setting podemos remitirnos a un concepto de dos sociólogos, ¿verdad?, que estudiaron y formaron esta teoría, que son McCombs y Shaw, y en 1972 definieron la teoría de la agenda setting como la habilidad que tiene el mass media para estructurar las opiniones de la audiencia y producir cambios entre las opiniones ya existentes. ¿Okay? Entonces, yo lo que percibo de la agenda setting es que básicamente los medios de comunicación tienen el control de lo que se habla en la calle. ¿Okay? Si bien, y lo leí más abajo en este mismo texto, habla de que si bien ellos no deciden qué es lo que la gente debe pensar o opinar, deciden cuál es el tema que se va a presentar en la calle. Bueno, sí, pero no son los medios como tal. Por ejemplo, en teoría, ¿verdad?, la agenda setting te dice cuál es la tendencia hacia donde van a agarrar a nivel de importancia, ¿verdad?, las cosas que están pasando en los medios. Porque básicamente ellos son la vía. Pero en realidad, desde mi punto de vista, la relevancia se la dan las personas, porque ellos son los que deciden qué tema se habla o no. Claro. Bueno, pero más allá de eso, yo también opino que también va mucho en cómo los medios de comunicación jerarquizan la información para que nos llegue de esa manera y nosotros podamos opinar de esa manera. O sea, tal cual como lo dicen muchos autores, no es que nos digan qué pensar, sino sobre qué pensar. Al ellos jerarquizar la información, capaz influyen mentalmente en nosotros y inconscientemente nos hacen pensar primero en las cosas en las que ellos ponen al frente en esa jerarquización. Claro, con eso iba que en realidad la agenda setting está hecha para evaluar los temas más importantes, pero sin embargo el comunicador no tiene derecho a decirte qué opinar sobre ese tema. Simplemente te da la información sobre este tema para poder opinar después. Sí, pero, tú dices eso y ella dice algo que a mí me resuena. ¿Por qué? Porque al final del día puede ser realidad que a nosotros nos filtran la información que quieren que veamos, pero al mismo tiempo nadie va a filtrar una información que no se vende. Entonces, depende también de lo que quiera consumir la gente y de la opinión pública que exista en esos filtros que nos muestran, para uno poder decir, mira, sí nos están filtrando muchas cosas a propósito, para que nosotros opinemos sobre ellas, y al mismo tiempo hay otras de las cuales necesitan nuestra opinión pública para poder ser relevantes o no. Claro, O sea, es que también los medios jerarquizan partiendo de qué noticias nos llegan con un impacto emocional. O sea, son aquellas que involucran personas conocidas, que tienen un componente de conflicto, que suelen recibir mayor atención en nosotros. Claro, pero ponte a pensar. Ahora vas tú, Carlos, con el tema. Disculpa que te interrumpa. Ustedes no lo están viendo aquí en el podcast, pero Carlos me está haciendo señas hace rato, muchachos. Al final del día, yo lo que quiero decir es que, como lo dije al principio del video, existen tres tipos de agendas: la mediática, la pública y la política. Entonces, no creo que en todas nos estén filtrando el contenido que quieren que veamos. Sí, por lo menos en un específico, que es la política. Hablaremos en otro podcast sobre esto. Pero Carlos, ¿verdad?, va a hablar ahorita full sobre la agenda mediática y la pública, que es un poco a lo que nos inclinamos más nosotros, a explicar sobre los fenómenos de impacto y relevancia a la hora de la agenda setting. Es que al final, como estábamos hablando antes de empezar el podcast, ¿okay? Incluso aquí lo dice el texto que yo me leí. La función de la agenda setting de los medios de comunicación se define como la influencia que estos ejercen, especialmente radio, televisión y prensa,
sobre los sujetos, de modo que llegan a determinar lo que la audiencia percibe como importante. Exacto. E incluso sobre lo que debe pensar. ¿Okay? En este sentido, cabe decir que los medios de comunicación no necesariamente dicen a la audiencia lo que tiene que pensar, sino más bien aquello sobre lo que deben pensar. Claro, también tiene que ver con la homogenización de opiniones. O sea, la agenda setting puede contribuir a una cierta homogenización de las opiniones públicas, ya que los medios tienden a presentar una visión relativamente consensuada de los problemas. Además de que también es importante entender que la agenda setting no habla solamente de la agenda pública, que si bien nosotros comunicadores sociales es lo que nosotros podemos tratar más que todo la agenda pública, porque al final nosotros como comunicadores vamos a ser la voz que quizás o lleve la información al pueblo o representa a un pueblo, o representa a la sociedad, a una ciudadanía. También hay un efecto en la agenda política. Los medios de comunicación ya se ha demostrado antes. Hace poquito vimos una película, creo que ustedes también la vieron, The Post, en donde The Washington Muy buena Post, película, recomendamos verla. The Washington Post, impulsado por The New York Times, afectó la agenda política del gobierno de Nixon en esa época, con el tema de ocultar lo que estaba pasando en la guerra de Vietnam. Y si no es por The Washington Post y la filtración de los documentos y la posterior publicación de estos documentos, quizás nadie se hubiera enterado de que estaban mandando a la gente a matarlos literalmente a Vietnam, porque la guerra ya se había perdido. Entonces, hay que ver que la agenda setting ciertamente es como que una teoría que actualmente es válida, ¿no? Sí, pero también depende mucho, primero, de la ética de la comunicación. Claro. Segundo, de la juramentación que tú hayas hecho con respecto a la veracidad de tus actos y tus palabras, pues. Y tercero, por ejemplo, tenemos dos polos ahorita actuales. Estados Unidos y el primer mundo. Y después está gente como China. Por ejemplo, en TikTok China jamás es igual que en todos los demás países, a pesar de que la aplicación viene de allá. Dando un ejemplo a que eso es una agenda setting, pero totalmente relevante a lo que ellos quieren mostrarte. Claro. No a lo que la gente en tendencia muestra en TikTok y le parece relevante a los consumidores. Entonces ahí ya, bueno, se nos acaba un poco el tiempo del podcast. Vamos a decir unas palabras, pero lo que quiero llegar es, realmente todo lo que sale en la agenda pública, llamada agenda setting, ¿es una opinión pública o es una opinión inducida? Es importante y se lo quería preguntar a Catalín y a Manuel, porque realmente es un tema que podemos traer a la mesa en la situación actual de Venezuela. ¿Ustedes creen, primero, que actualmente, o sea, pensando el estado en el que se encuentran los medios de comunicación venezolanos y lo que se ve en la calle con respecto a la opinión de la situación general, ustedes creen, primero, que la teoría de la agenda setting se puede aplicar a la situación país, y segundo, que de ser así la opinión pública se ve afectada por esa agenda setting? O también se puede pensar de esta forma: la agenda setting está siendo utilizada por los medios de comunicación o por el gobierno. Bueno, es que en estos momentos también todo el tema comunicacional está siendo afectado, ya sea, bueno, los buenos periodistas hablando sobre temas de ética comunicacional, hablando sobre setting, hablando de todo ese tipo de cosas que tengan que ver con la comunicación. Toda la comunicación está afectada en el país. No, y que en verdad algo que yo también pienso es que dentro de la agenda setting algo muy importante es que, tal cual como comentaba mi compañero Carlos hace un rato, puede haber mucha influencia gubernamental, y en este caso esa influencia puede afectar directamente la opinión que tienen tal vez los venezolanos sobre esto, sobre el tema que está pasando en la actualidad. Sí, pero bueno, a mí me gusta tratar mucho el tema de Venezuela con el tema de agenda setting, porque llega un punto en el que aquí hay casi que no solo censura, sino autocensura. Aquí no creo que sea tan relevante todo lo que piensen las personas, por ejemplo, a nivel de una agenda política, ¿no? Claro, sobre opinión pública tal vez no es tan importante porque no es relevante. Opinión pública sí, es diferente. Agenda pública, agenda política. Pero no es relevante, siento que no es tan relevante para los medios de comunicación, tanto como lo es el jerarquizar la información de una manera que sea aceptada por un ente gubernamental. Fíjate que yo siento que es tan relevante la opinión pública en Venezuela que tomaron Twitter, porque al final aquí ya no se tomaban tan en serio los medios de comunicación de radio, televisión ni periódicos, se tomaban muy en serio lo que hacía la gente en Twitter. Exacto. Tanto así que borraron ese tipo de agenda pública que existía aquí en Venezuela, y ya ahora solo queda agenda política en canales nacionales, en radio nacional, cuando montan cadenas, que es casi todos los días.
Y una opinión pública no existe mucho porque Threads, que es la aplicación que es como Twitter e Instagram, o sea, eso no sirve para nada. Y no hay ninguna otra aplicación en la que tú puedas decir, fuera de Reddit, que no todo el mundo tiene acceso a esa red social o Bueno, conocimiento claro. sobre Sí, es esa red cierto. social, puede hablar. Entonces nos queda agenda pública cancelada en Venezuela, agenda política mega cancelada en Venezuela. No me Agenda- cancelada, sino más bien la agenda política tiene control sobre todo lo de, o sea, todo el medio de acción. Por eso, pero estoy hablando, pero estoy hablando a nivel de opinión Por pública eso, cancelada. Pero ahí es donde voy. Siento que, o sea, no es que no sea importante, sí lo es, pero está ignorada totalmente. O sea, en la actualidad, por lo menos en donde nos encontramos, está ignorada totalmente. O sea, la opinión pública es irrelevante Claro. o intentan que sea Ojo, irrelevante. existe la opinión Sí. pública porque al final siempre, Claro. siempre esto va a generar opinión pública. Pero ¿cuál es el tema? Lo que hablaste tú y lo que vamos siempre. La resbala. Exacto. Sí. O caes en la autocensura, ¿sabes? Porque al final tú puedes... Claro. Sí, Tú más puedes, limitado. o sea, tú puedes como que lanzar una punta o puedes decir algo, pero al final, si esa punta o decir algo que fue algo en pequeña magnitud, para aquello fue en gran magnitud, van a buscar censurarte, van a buscar apresarte y van a buscar hacer otro tipo de cosas que... Y por eso en este podcast no decimos nombres ni partidos políticos. Exacto. Aquí nos mantenemos neutrales como bucavistas y les queremos dar las gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos en otro programa. Para ustedes, sus servidores, José Grieco, Carlos Contreras, Manuel Lesma y Catalín Moreno. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.